Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a estar hablando de Cam Miasma de Jane Schaumburg. Y bueno, para empezar, al igual que lo hago en otros videos, vamos a hacer un breve repaso a la filmografía de Jane Schaumburg. Sobre todo porque es una directora que no es tan conocida y creo que su trabajo vale totalmente la pena porque para mí es una de las voces más interesantes que hay actualmente en el cine estadounidense junto con Ari Aster y Jordan Peele. Entonces, Jane Schaumburg empieza su carrera en 2021 con We Are All Going to the World's Fair. Era una película de terror que hablaba sobre esta soledad digital, esta soledad existencial que se está dando a raíz de esta hiperconectividad que tenemos, sobre el uso de las pantallas y tal. Es un tema que hemos comentado bastante aquí en el canal en varias ocasiones, entonces se la recomiendo muchísimo. Es una película de terror que valía totalmente la pena. De ahí, en 2024 hace I Saw the TV Glow, que era una película más diferente. Muchos la catalogaban como una película de terror. Para mí era algo muchísimo más lynchiano, sobre cómo muchas veces no dejamos que el mundo nos perciba como realmente somos, tal vez por miedo, tal vez porque no queremos o porque no podemos, y todo esto iba acompañado a través de una metáfora trans, donde el protagonista se enamoraba de un programa de televisión cuando era niño, y a partir de ahí él empezaba a visualizar su propia identidad dentro de este programa. Y ahora, en 2026, hace Cam Miasma, la película que nos tiene aquí reunidos, y para mí esta es una de sus obras más interesantes, que a pesar de que no me gustó tanto, sí que podría decir que es de sus películas más interesantes, sobre todo porque Cam Miasma tiene una personalidad única. Es una obra que te empieza a contar cosas que obviamente muchas películas ya han tocado en el pasado, pero la forma en la que lo hace es tremendamente interesante porque busca hablar sobre cómo una generación entera de personas queer crecieron proyectando sus identidades o visualizando primero sus identidades a través del cine slasher, a través de películas como Halloween, Viernes 13, Pesadilla en la calle del infierno. Y a mí eso de entrada ya me interesa bastante porque es algo que a mí también me ocurrió. Pero bueno, vamos por partes. Primero, Cam Miasma es una película que te narra la historia de una directora que quiere hacer un remake de la película Cam Miasma. Así es como un comentario meta, ya saben cómo son los directores ahora con el género slasher. Entonces, en la película, el universo de Cam Miasma, toda esa franquicia, se presenta visualmente como las películas de Viernes 13. Mismos pósters, misma tipografía, mismos colores e incluso mismos títulos. Hay momentos donde se muestra Cam Miasma 3D, Little Death va a Manhattan. De entrada ya es un gancho perfecto porque te da a entender que la película le va a rendir un homenaje a todas esas películas de terror ochenteras que eran sobre asesinos persiguiendo a adolescentes cachondos, y eso a mí me interesa bastante. Pero cuando estás entrando en la película te das cuenta que esto no va a ser un slasher como tal, sino que va a ser una película muchísimo más lenta, más cercana a un estudio de personaje que como tal a un slasher o a una película de horror. Eso a mí me conflictúa de entrada porque todo el mundo le estaba vendiendo como una película de horror, como una película de terror, y yo no creo que sea eso en absoluto, en absoluto. Y es que en la película, a la directora que le asignan a hacer este reboot, se va a visitar a la actriz original, al Scream Queen original de Cam Miasma, y a partir de ahí ellas dos empiezan a tener un romance bastante extraño, bastante surrealista, en donde empiezan a explorar distintas facetas. Primero sobre el cine de terror, y ahí Jane Schaumburg se permite poner toda una secuencia, una planosecuencia de horror, donde el asesino de las películas originales mata a un montón de gente, todo montado y grabado en cinta para que te remita a esas películas ochenteras, mientras directora y actriz están viendo esta película y se están cuestionando visualmente cómo es que había tanta magia en esas películas. Entonces, ese comentario de amor al género es algo que a mí me gusta mucho y algo que a mí me hace sonreír desde el primer momento hasta el último de la película. Pero ahí es cuando la obra se vuelve mucho más interesante, a la par que irregular, porque la obra no solo explora la violencia y la estética del slasher en los 80, sino que también empieza a explorar otra faceta del slasher que es muchísimo más conocida, que es la faceta de la liberación sexual.
En todos los slasher ochenteros están estos momentos, sobre todo con Halloween y con Viernes 13 se presentan estos temas. A Jamie Lee Curtis en la película de Halloween, en la original, la vendían como una niñera virgen. En Viernes 13 todos los adolescentes se la pasan de cachondos y eso es la razón por la que primero la asesina original las empieza a asesinar y luego en las películas posteriores iba Jason también. Entonces todos estos temas que estaban presentes en los slashers ochenteros aquí se empiezan a explorar, pero para dar el comentario de cómo todos estos temas sexuales influían en las personas que eran menores de edad y que estaban viendo esas películas cuando eran jóvenes. Y eso es un tema generacional que creo que nunca se había explorado en el cine. Obviamente hay ensayos y estudios sobre eso, pero que una película en el cine explore toda esa problemática que hubo, a mí me parece muy interesante, porque al final no busca dar un mensaje sobre el cine slasher y cómo nos ayuda a entendernos, sino cómo el cine en general contribuye mucho a crear identidades, ya no solo hablando en personas queer, sino en general. Como mucha gente se visualiza primero en una pantalla de cine, en una pantalla de teléfono, y después se apropia todo eso. Y ese mensaje a mí me parece muy bonito, y esa idea y las formas en las que busca concretar esas ideas con el cine slasher, la forma en la que convergen todas estas reflexiones y la estética del cine ochentero slasher, a mí me pareció muy interesante, muy divertido, pero sí que tengo que decir que la forma en la que todas estas metáforas se presentan y se indagan me parecieron muy irregulares, con momentos donde la película te grita su significado, con momentos donde todo se vuelve muy académico, con momentos donde todo se vuelve muy vago, es decir, que no sabes muy bien qué está ocurriendo. Todo eso ocurre dentro de esta película Cam Miasma. Ya sé que por supuesto se siente irregular, se siente que a veces corre, que a veces va muy lento, pero creo que como un todo logra ser una película única en su estilo, única en sus temas, y yo creo que va a ser un parteaguas en cuanto a cómo se manejan todos estos temas en el cine de terror. Mi calificación final para Cam Miasma es un 7 de 10, 3 estrellas y media de 5, y por supuesto que les invito a todos a ver esta película porque a pesar de que sí es irregular y tiene sus fallas, no deja de ser interesante y no deja de ser profundamente original. Les dejo aquí mis redes sociales para que me vayan a seguir: Instagram, Twitter, TikTok y por supuesto Letterboxd para que me sigan escuchando hablar de cine. Y eso es todo por mi parte, nos vemos la siguiente semana.